Ujú. ¿Logra ver? Ok. Pues como les decía, queridos hermanos, les dejo a nuestra hermana Georgina que el día de hoy nos va a compartir el tema. Hola, buenas noches, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿sí se Bueno, escucha? Buenas noches. Sí, pues Buenas noches. como lo comentó el hermano Ángel, ¿verdad? Me hace esa gran invitación inesperada, la verdad es que ni yo me lo creo. Y bueno, pues es un gusto compartir en esta noche con ustedes este gran tema, como él lo mencionó. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, muy bien. Ok. Pues bien, escucha. como él lo menciona, ¿verdad? Es un tema precioso que se llama El Hijo de Dios nace de la Virgen María. En estos momentos que estamos a punto de iniciar este nuevo año litúrgico de Adviento, pues es un tema que nos va a ayudar, ¿verdad? Y nos va a ir preparando también para esos tiempos que vamos a iniciar tan hermosos, pero también pues a hacernos con unos grandes compromisos como cristianos, ¿sí? Entonces, pues para dar inicio, los voy a invitar a que invoquemos a una gran persona que es la que siempre nos hace estar en movimiento, que nos hace siempre estar activos. Pues vamos a invocar al Espíritu Santo. Pero primero vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que si pueden repetir después de mí. Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu mándanos Santo, tu luz desde el cielo. mándanos tu Ven luz Espíritu desde el Santo, cielo. entra hasta el fondo de nuestra alma. Ven Entra hasta el fondo Espíritu de nuestra Santo, alma. entra hasta el fondo de nuestra alma. Ven Espíritu Santo, Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo, a nosotros ven Espíritu Santo. a Con nosotros nosotros ven ven Espíritu Santo. Espíritu Santo. Los quiero invitar a que busquen en su Biblia al Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 29 al 32. Me dicen cuando lo tengan listo. Lucas 2, del 29 al 32. ¿Sí? No sé si tengamos la misma Biblia, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que el mensaje es el mismo. ¿Sí? Si me ayudan algunos a proclamarlo, yo quisiera que lo proclamáramos juntos. Iniciamos versículo 29. Ahora, Ahora, Señor, Señor, Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación
que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Quiero dar inicio con este pasaje bíblico en el cual, antes de iniciar nuestro tema, es un pasaje bíblico en el cual Simeón, una persona piadosa, un personaje que aquí hace mención, no lo hace mención, pero es Simeón quien hace estas grandes palabras, porque él era una persona que tenía esperanza, que confiaba siempre en Dios y que para él era lo más grande el momento que pudiera él ver a Jesús. Entonces, como él lo dijo antes, antes de estas palabras, ¿sí? Simeón dice que pues todo se ha cumplido, ¿sí? Ahora, Señor, que ya todo se cumple, pues puedes dejar que tu siervo muera en paz. Y muchas veces pues nos puede pasar eso a nosotros cuando plenamente confiamos en Dios. Y bien, pues vamos a hacer nuestra oración inicial y los invito a que nos pongamos en las manos de Dios para que pues Él sea el que nos ilumine en estos momentos, que nos abra nuestra mente y nuestro corazón, pues para meditar esta palabra de Dios. En la cartera encima de la mesa. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Porque tú nos pones frente a tu palabra. Porque tú nos pones frente a tu palabra. Acércanos a ella. Acércanos a ella. Con reverencia. Con Con reverencia. Con atención. Con atención. Con humildad. Con humildad. Para que ella transforme nuestra vida. Para que ella transforme nuestra vida. Y para que nosotros transformemos tu palabra. Transformemos tu palabra en obras de vida. En obras de vida. Según tu voluntad. Según tu voluntad. Amén. 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 No sé si les guste cantar, hermanos, pero pues acá en la comunidad de los misioneros servidores de la palabra, pues nos han enseñado a que en estos cursos bíblicos, aparte de meditar la palabra de Dios y antes de iniciar el tema, pues nos invitan a nosotros pues a cantar, ¿verdad? A alabar y también mediante el canto, pues como dice San Agustín, ¿verdad? Quien ora cantando, ora dos veces, ¿verdad? No sé si se sepan este canto. Este canto se llama Tu palabra me da vida. Y ciertamente, ¿verdad? La palabra de Dios nos da vida, ¿verdad? A muchos no, porque nosotros ya estamos medios feos y todo, pero bueno, el caso es de que la palabra de Dios sí da vida, hermanos. Y este canto se llama, más o menos va así. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. A ver, vamos, hermanos. El primero. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra eterna,
en ella esperaré. Voy a entonar la estrofa. Dichoso en el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu Palabra palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Todos, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bueno, pues exactamente, ¿verdad? La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es vida. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este gran tema que se llama, nuevamente lo repito, el Hijo de Dios nace de la Virgen María, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes me podría decir qué recuerda del tema anterior? Un poquito que recuerde que vimos el tema anterior. ¿No? ¿No, hermanos? Sí, hermana. ¿Quién estuvo el tema anterior? Yo, bueno, varios de aquí creo, parece. Bueno, vimos, o recuerdo, vimos sobre la Virgen María, desde que la Anunciación, y que pues fue escogida por Dios, ¿verdad? Para que Dios se hiciera carne, estuviera presente en nosotros. Y con unas lecturas vimos que, como dicen los demás hermanos protestantes, que María tuvo más hijos y que Jesús tuvo más hermanos, pero por medio de las lecturas vimos que no es cierto. Que en esos tiempos se decía hermano a la comunidad, como yo siento que es hasta la fecha, ¿no? Sí. Las hermandades, así nos decimos hermanos, los que pertenecemos a algún grupo que estamos ahí ayudando en la parroquia, en la iglesia, nos decimos hermanos, ¿verdad? Y no por eso somos hermanos de sangre. Así es. Bueno, ¿eso vieron el tema pasado? Sí, que María no tuvo más hijos. Ya vimos el tema de los profetas, no más que por cuestiones de Jesús se dio las notas complementarias antes. Ah, dieron las notas complementarias antes. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues ahorita lo que vamos a ver, y los invito a que vayamos a nuestra Biblia y busquemos al profeta Isaías, que es el profeta, ¿verdad? Que es el que da el anuncio, ya anunciando que va a llegar ese Hijo de Dios. Y profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, por favor. Isaías 7, capítulo 14. Quien lo tenga listo, lo podría proclamar si gusta. Sí, yo lo tengo. Ajá.
Dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, en este pasaje bíblico, como dice que pues el Señor mismo les va a dar una señal, ¿sí? El Señor nos va a dar una señal y les están, dice que el centro de la historia universal, pues es Jesucristo, ya lo viene anunciando, ¿verdad? Y dice que antes de su venida, la humanidad se proyectaba hacia Él en espera de su salvación, ¿sí? El mismo Señor nos da la señal a través de ¿quién? Pues del profeta Isaías. Ajá. A través del profeta Isaías, el Señor anuncia que una joven está encinta y va a tener un hijo, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos protestantes, ciertamente, pues ellos no creen que esto sucedió de esta manera, como lo dijo el hermano Antonio, ¿verdad? Que ciertamente nuestros hermanos, pues dicen que no tuvo que no tuvo un hijo, que tuvo más, pero bueno, eso lo podríamos ya entender un poquito más adelante en las otras lecciones, ¿sí? Podríamos buscar, por favor. Ok. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lucas 1 del 26 al 38. ¿Quién guste proclamarlo? Sí, a ver, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo
en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal cosa has dicho. Después la dejó el ángel. Esa está ahí, ¿verdad? Sí, al 38. 38. Palabra de Dios. No, palabra de Dios, te alabamos. Te Señor. alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, en este pasaje, como ya el nacimiento de Jesús es precedido por el anuncio de quién, del arcángel Gabriel, ¿verdad? Que nos descubre su origen divino, su concepción virginal. Además, nos presenta a la mujer que él escogió como su madre desde toda la eternidad, o sea, ya desde mucho antes, ¿sí? El nacimiento de Jesús es precedido. ¿Y quién lo anuncia? Pues este ángel, ¿verdad? Que entra y cómo le dice, ¿verdad? Salve llena de gracia, ¿verdad? El Señor está contigo. Sí, como esas palabras, pues yo me imagino a María también, pues fue una mujer pues llena de Dios siempre, pero a la vez pues yo creo que le dio miedo, sintió pues ¿de dónde, verdad? ¿Cómo va a suceder todo esto que me está diciendo esta persona a la que estoy escuchando y que era ese ángel, ¿no? Que le hablaba. Y ciertamente, pues como dice, ¿verdad? El ángel sabía que María tenía ese miedo, por eso María le dice a María, el ángel le dice a María, ¿verdad? No tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Y ciertamente, hermanos, nosotros, pues todas las cosas que nos llegan a veces cuando Dios nos llama a hacer algo, a servir algo en la parroquia, quien tiene otro servicio, hasta en nuestro mismo trabajo, ¿no? Cuando nos ponen a hacer algo diferente, pues a veces sí, claro que todos tenemos miedo y yo creo que es parte natural, pero como dice aquí la palabra, tú gozas del favor de Dios. Y yo creo que cuando estamos confiando de que Dios está con nosotros para poder hacer las cosas, pues debemos de confiar plenamente en que Dios es el que nos va a ayudar, ¿verdad? A combatir ese miedo, ¿sí? Y así María, ¿no? Así María que con ese miedo, aún con todo lo que ella sentía, que cómo iba a ser posible todo esto que le estaba sucediendo, aún así, pues ella sigue confiando, ¿verdad? Con todo y ese miedo, sigue confiando. Pues así el Señor, para mí, yo puedo entender también que Dios, a pesar de que a lo mejor y en estos momentos que es mi experiencia de estar tras una cámara, pero también yo sé que no soy la que yo estoy hablando, ¿verdad? Aunque a veces con nuestras limitaciones, pero el Señor, confiando en Dios, que Él es el único que nos da las palabras, que nos da aquello que el Espíritu Santo hace en cada uno, pues Él es el que habla. Realmente yo no soy la que hablo, yo soy, ahora sí como dice la misma palabra al último, ¿verdad? Que yo soy la esclava y pues deberíamos, a nadie le gusta ser esclavo, pero sin embargo, Dios, teniendo a Dios, confiando en Dios, yo digo que todo es posible, ¿verdad? Entonces, pues aquí la palabra de Dios nos invita a que aún con tus miedos, aún con tus temores, confiemos en que Dios es el único que al hacernos un llamado, al invitarnos a hacer algo nuevo, pues que confiemos plenamente en Él, ¿sí? Cuando son cosas de Dios, cuando no son cosas de Dios, pues también pues hay que pensar, ¿verdad? Porque luego sí, de repente llegan
no sé, cosas como los hermanos en estos tiempos que es pandemia, ya no andan por aquí mucho en la calle con nosotros, pero fíjense que hay una experiencia que me pasó. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, 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 hermana. una experiencia, fíjense, sonó mi teléfono de casa y yo pues contesté. Y yo me quedé pensando y en ese momento el hermano me empezó a hablar de una cita bíblica. Y yo dije, ay, miren, el hermano, aún, digo, aún y en pandemia y todo, me empezó a hablar de esta cita bíblica, pero por teléfono y me empezó a hablar y lo dejé que hablara, ¿no? Pero digo, a lo mejor fue una manera de ellos actuar para llegar a la gente, ¿no? Y a veces, a mí a veces se me hace más difícil así como estamos ahorita, que estando en persona, y hay muchas personas que es lo contrario, prefieren por teléfono decir las cosas. Al fin no me ve, me dicen, ¿no? Muchos, al fin no me ve, no me da miedo, no me da pena, pero sin embargo, los hermanos separados buscaron en estos tiempos la manera de llegarnos, ¿sí? Y bien, pues aquí también nos invita a que como para Dios nada es imposible. Aquí le anuncia también a el ángel, a María, que su prima Isabel también va a tener un hijo, ¿verdad? Y también como habla de que pues para Dios nada es imposible de las cosas que puedan suceder, que para nosotros a veces son imposibles, pero para Dios todo es posible. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que el que confía en Dios, el plan perfecto lo tiene Él. Y aunque a veces nosotros tengamos ese miedo, no sepamos qué va a suceder con lo que se nos presenta en la vida, pero Dios en su infinito amor, con su infinito todo, pues Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y yo creo que yo pienso que si María se hubiera cerrado a este plan de Dios, pues ni ustedes ni yo estaríamos aquí. Definitivamente esta respuesta que María le dijo, aquí estoy, Señor, yo soy tu esclava, pues hágase de mí, pues eso es lo que hoy nos deja para mí, este mensaje que ciertamente deberíamos de decirle esto al Señor, ¿verdad? Que se haga se haga en cada uno de nosotros su voluntad, que siempre estemos dispuestos a servir a Dios, pero también a través de nuestros hermanos, ¿no? Dice aquí que cuando se ama nunca se deja de servir y ciertamente el amor de Dios que sentía a María, pues la hizo abrirse totalmente a los planes de Dios. Y yo creo que ciertamente así deberíamos de experimentarlo cada uno de nosotros, ¿no? De experimentar esa apertura de nuestro corazón y de nuestra mente hacia los planes de Dios. Bien, hermanos, pues seguimos y continuamos. Los invito a que busquemos Lucas 1, ahí mismo, y les damos continuidad del 39 al 56. Quien guste proclamarlo, Lucas 1 del 39 al 56.
Y dice, María visita a su prima Isabel. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Sí, ¿verdad? Sí. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño Dios saltó en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. ¿Es hasta ahí? Sí, 56. Ok, María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí es en este pasaje bíblico, ¿sí? Como su nombre lo dice, María visita a Isabel, pero pues la fue a visitar porque ya sabía, como lo habíamos mencionado, por el ángel que le había anunciado que también su prima estaba ya embarazada. Pues María presurosa, ¿verdad? Acude a su prima, ¿verdad? A ayudarle, a servirle, ¿sí? Ella ahora sí que aún en las condiciones en las que se encontraba María, ella corre presurosamente a ayudar a su prima Isabel. Muchas veces creo que a nosotros nos cuesta trabajo dar ese servicio. ¿Por qué? Porque a veces, pues ya venimos a veces cansados del trabajo, porque pues nos duele algo, porque no sé, ¿verdad? Tantas y tantas cosas que a veces hoy ponemos en día, que cuando alguien necesita ayuda, a veces muchos sí dicen, ¿verdad? ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Verdad? Y realmente, pues esta es una gran enseñanza que nos da la Madre de Dios de servir aún en las dificultades, aún con su estado en el que ella se encontraba, nos da una gran enseñanza de servicio, de darle nuestro tiempo a quien lo necesita, de estar ahí con quien pues requiere de nuestra ayuda. Y ciertamente hoy en día creo que en todos los temas que yo he escuchado, todos hacemos una gran referencia de esta pandemia que vino a transformar nuestra vida, que vino a revolucionar tantas cosas. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día mucha gente le dio miedo de ayudar al necesitado, porque diría a mucha gente, ¿no? Y yo creo que a muchos nos pasó. No, es que si vamos y nos contagiamos, ¿verdad? Mucha gente llegó a sentir eso y sí, o sea, por el miedo, ¿no?
volvemos a un poquito de lo anterior. Ciertamente aquí a mí me han enseñado que sí, la barrera más grande para poder saltar a otro lado es el miedo. Pero confiando en Dios, y como dicen, no todo se lo dejes a Dios, no, pero ciertamente Dios sabe, y sabe que si yo quiero ayudar a alguien, pues sí me va a ayudar, porque sabe mi intención del corazón, porque sabe lo que quiero para la persona que nos necesita, ¿sí? Hoy en día vemos mucho eso, que nos cuesta mucho trabajo dar un servicio, ¿verdad? A mí apenas me decía un sacerdote, porque yo le decía, ay, padre, es que fíjese que a veces llego cansada del trabajo. Pues aún dices, pues sí, piensa así, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansada, pero lo hago por ti. Y en nombre tuyo, Señor. Y sí funciona, créanme que sí funciona el que uno diga, híjole, Señor, por ti, Señor. ¿Sí? Entonces esta creo que es una gran enseñanza en estos primeros versículos de este pasaje, ¿verdad? Que nos da María, el darle el servicio a quien lo necesita, ¿sí? Corrió a ayudarle a su prima Isabel, ¿sí? Y cómo también en este pasaje, reconoce Isabel, más bien su vientre de Isabel, cómo reconoce quién era la que estaba al lado, ¿verdad? Cómo reconoce que María, dentro de ella estaba el Hijo de Dios, y que salta de gozo y que salta el vientre de Isabel, porque sabía que estaba ahí el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, creo que también aquí, como deberíamos, así nosotros, ¿no? Reconocer en nuestros días que Dios está presente en nosotros, aún en las tribulaciones y aún en todo lo que estamos viviendo en este mundo de hoy. Pues aún en todo eso, Dios está presente en nosotros. Y así como salta de gozo en el vientre el hijo de Isabel, en este pasaje, pues que así nos deje esa gran enseñanza, que aún en todo lo que estamos viviendo, Dios está presente, y que Dios lata en nuestro corazón, y que Dios lo sintamos en nuestra vida, ¿verdad? Porque sé que de verdad es muy difícil todo lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros de diferente manera, ¿no? Pero aún así que se sienta, ¿verdad? Esa presencia de Dios en nuestra vida. Y como también aquí, como dice aquí, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. ¿Sí? Como le dice esta mujer, ¿sí? Dichosa tú por haber creído, ¿sí? Y ciertamente a veces, aunque no, muchos decimos, dichoso tú por haber creído, que sí verdaderamente puede haber un milagro, puede existir un milagro en estos tiempos, porque mucha gente dice, pues ¿dónde está Dios que no nos quita nada de lo que estamos viviendo tan feamente, ¿verdad? Pero dichosos aquellos que sí creemos que Dios puede manifestarse aún en estos momentos tan difíciles, ¿sí? Y entonces todo lo que sigue cuando dice María dijo, este es el Magnificat. ¿Sí lo conocen ustedes bien? Sí, ¿Sí? sí, Sí, ¿verdad? Una oración en la cual pues yo todos los días al salir de mi casa, pues eso me enseñaron, y ciertamente pues me han enseñado que al salir de casa pues
rece la oración del Magnificat para, pues, no es una oración mágica, simplemente es una oración que uno invoca a que nos ayude y que nos proteja de todos los peligros que hay en la calle. ¿Sí? Y pues bien, los invito, hermanos, a que busquemos Lucas 2, del 6 al 7. Lucas 2, versículos del 6 al 7. Quien guste proclamarlo. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. ¿Cómo aquí se descubre? Se descubre el cumplimiento de las esperanzas. Sí, la promesa hecha de Adán y Eva, y luego en Abraham y después en David y posteriormente recordada por los profetas, ¿sí? Se realiza en el nacimiento del niño Jesús. Aquí él es el centro de la historia, de las aspiraciones de cada hombre, ¿sí? Jesús siempre va a ser el centro de la historia humana. Si Jesús no hubiera nacido, es porque María no hubiera dado su sí generoso y su sí todo a Dios Padre, ¿no? Entonces aquí vemos cómo sucede ya que nace el niño Jesús, ¿sí? Dice que Jesús no solo nació en Belén, sino que nace en los corazones, en los hogares, en las sociedades que le abren las puertas. Y ciertamente, hermanos, cuando uno se dispone a escuchar la palabra de Dios, cuando uno dispone el corazón, pues ahí nace Jesús, ahí nacemos, renacemos, ¿verdad? Porque cuando nos cerramos ante su palabra de Dios, cuando no queremos saber nada de Él, pues yo no quisiera experimentarlo, porque si cuando antes no lo conocía, mi vida era pues ordinaria, ¿no? Pero hoy en día que digo, he experimentado un poco de esta palabra de Dios, ciertamente que sí transforma nuestros corazones y nuestra vida, aún con los problemas, ¿sí? Y dice que por eso Jesús no es un recuerdo, no es un acontecimiento pasado, ¿verdad? Sino una realidad actual. Y así es, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es actual, ¿sí? Y entonces, al llegar Jesús a nosotros, haciéndose como nosotros, pues vino a transformar, vino a renovar todo. Dicen que entonces, los invito a que busquemos el Evangelio de Lucas. Seguimos en Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 16. Ahí seguimos enseguida. Quien por favor guste proclamarlo.
En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Pues como seguimos viendo aquí cómo el ángel sigue apareciéndose, ¿sí? Habla también de que de miedo, ¿sí? Se sigue apareciendo el ángel anunciando que, pues que no tengamos miedo, ¿verdad? Que no tengan miedo, porque les trae una buena noticia, ¿sí? Que el motivo será un motivo de gran alegría para todos. En estos momentos casi ya a punto de concluir un tiempo ordinario y dar inicio a un nuevo tiempo litúrgico, ¿verdad? Nos viene con este tema, pues, anunciando que va a llegar el Hijo de Dios, que no tengamos miedo, que vendrá una buena noticia y que será un motivo de alegría. Aún creo que muchas personas para este nuevo tiempo litúrgico, pues a lo mejor a muchas personas, pues no les va a gustar mucho por todo lo que estamos viviendo. Seguirán muchas personas con miedo, con tristeza, con tantos sentimientos negativos tal vez. Sin embargo, en este pasaje, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta a través del nacimiento del niño Jesús y nos invita a que no tengamos miedo, ¿verdad? Porque la buena noticia está por llegar, ¿sí? Dice que en torno al nacimiento de Jesús encontramos grupos de personas, ¿verdad? Como los pastores, ¿sí? Los pastores y los ángeles que se hacen presentes en este pasaje bíblico, ya anunciándoles, ¿verdad? Que encontrarán ese Salvador, ese Mesías. Y así a nosotros, hermanos, en estos tiempos, pues Dios se sigue manifestando y nos sigue anunciando que pues la vida continúa y que sigamos adelante, aún con nuestros miedos, aunque con nuestros temores, pero aún así, pues confiando en que la venida del niño Jesús en nuestras vidas puede venirnos a traer paz, puede venirnos a traer alegría, puede traernos esperanza, ¿sí? Y entonces, pues, que sigamos pues confiando en esa venida que Dios nos tiene preparados para este año. Dice que son aquellos que no ponen su confianza y su sentir en las cosas o en los hombres. Y sí, hermanos, en este pasaje también nos invita a eso, ¿verdad? A que no confiemos en las cosas materiales o en los hombres. Y ciertamente, de verdad, hoy en día, con todo esto, mucha gente se deja llevar por todo lo que dicen,
por todo lo que hay en nuestro alrededor, ¿verdad? Y deberíamos de confiar en Dios, ¿sí? En Dios, ¿por qué? Porque la verdad es que sin Dios no somos nada, no somos nadie, ¿sí? Dice que este papel de pobres estamos llamados a vivirlo desde nuestra realidad. Y pues pobres no es para tener, pues, pobreza de solamente material, ¿no? Muchas veces podemos estar, pues, muy pobres espiritualmente. Y yo creo que es lo que deberíamos de enriquecernos más primero para poder gozar de las cosas materiales. ¿Sí? Entonces, los invito a que busquemos Mateo 2, del 1 al 12. Mateo 2, versículos del 1 al 12. Quien guste proclamarlo. Del oriente vienen unos magos. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y lo adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volverían donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Pues, como aquí, ¿verdad? Aquí está un personaje que bien sabemos y que bien conocemos que, pues, que no quería lo mejor para Jesús, ¿verdad? Y a veces pudiera, como dicen, ¿no? A veces las cosas bonitas pueden traernos cosas no tan gratas, ¿sí? Ahora sí, como dicen, el león no es como lo pintan, ¿verdad? Dice que solo los honestos, los buenos, los humildes, los hombres de oración, descubren en el niño Jesús al Salvador del mundo. Y sí, es ciertamente, las personas humildes, las personas sencillas, porque Herodes pues no era una persona humilde, ni mucho menos honesta, ¿verdad? Fue una persona que quería acabar con la vida de Jesús, pero pues eso no fue posible porque los planes de Dios para Jesús eran otros, ¿verdad?
Y así puede pasar en nosotros, hermanos. Cuando una persona es aparentemente honesta y que no lo es, pues Dios se manifiesta y hace justicia. Y sí es cierto, a veces muchos podríamos, bueno, en algunas experiencias mías y que he escuchado y dicen, pero oye, pero siempre vive bien y siempre le va bien y es esto y siempre como que no va por buen camino. Pues solo Dios sabe en qué momento le toca la justicia y pone mano Dios para que esa persona pues le toque lo que le toque, ¿no? Entonces, las personas honestas, las personas buenas, pues son aquellas en donde se dejan guiar de Dios, definitivamente. Y es que aquí, pues los pastorcitos, los sabios, la persona sabia es la que realmente se deja guiar por Dios, ¿sí? Escucha a Dios. Y aquí ellos también cuando ya sabían, ¿verdad? Que estaba, Herodes sabía dónde estaba el niño Jesús, ¿sí? Las personas que fueron a verlo, las personas que fueron a verlo fueron unas personas sencillas, humildes y sobre todo que supieron escuchar la voz de Dios, ¿sí? Porque sabían que corría peligro Jesús. Y a veces nosotros también podríamos a veces escuchar la voz de Dios, que por ahí no es el camino y no muchas veces no hacemos caso. Pues Dios nos invita en estos pasajes bíblicos a escuchar la voz de Dios, a ser unos hombres honestos, a ser unas personas humildes, a ser personas de oración. Hoy en día, pues la oración y siempre será la fuerza para el ser humano. ¿Y en dónde lo podemos descubrir? Pues en la oración, en nuestra sencillez, pedirle a Dios que nos haga sencillos, que nos haga humildes y que nos haga personas, digo, ¿verdad? Sigo insistiendo, personas de oración. Dice que los egoístas, lo contrario, ¿verdad? Los egoístas, los envidiosos, los perversos, si los malos como Herodes, como les decía yo, sí, no lo reconocen, nunca van a una persona soberbia, una persona envidiosa o egoísta, individualista, pues siempre va a buscar para él, para el propio bien de la persona, ¿no? Nunca va a ver el bien de los demás. Y no van a reconocer nunca que todo lo que tienen en su alrededor es porque Dios lo permite, porque Dios se los concede. Sí, esa persona arrogante que dice, por mí lo tengo todo, o por qué lo va a tener él si yo solamente lo puedo tener, pues es una persona que realmente, pues, como dicen, ¿no? Decimos, no cabe en ningún lado, ¿sí? Y a veces todo eso, la persona que busca solamente su propio bien, pues puede llegar a hacer pues cosas locas, ¿no? Cosas malas ante los demás, ¿no? Así como Herodes, su pensamiento era realmente matar a Jesús, ¿no? Pero bueno, dice que esta misma actitud la tienen muchas personas de hoy, como les digo, sí, hoy en día muchos pensamos, para mí ahora sí que el yo, ¿verdad? El yo, y después los demás. Y pues no, Dios nos invita a que en estos tiempos, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Que no nos haga unas personas egoístas, que no nos haga unas personas pues envidiosas, individualistas, sino que nos abra el corazón a las necesidades de los demás y compartir lo que tenemos o lo poco o mucho que tengamos para quien lo necesita. ¿Sí? Dice que la actitud del que
se ha encontrado con el Salvador, debe de ser de postración y adoración, ¿sí? En estos tiempos y la actitud que quiere Dios, pues es que nos postremos ante Él, ¿verdad? Para adorarlo. Dice, yo veía un mensaje por ahí apenas, dice, si te quieres rendir, pues ríndete ante los pies de Jesús, ¿verdad? Y así eso nos invita, ¿verdad? Además de una actitud de buena voluntad y generosidad, ¿sí? Hoy en día, pues sí, nos cuesta mucho trabajo hacer cosas buenas, pues que Dios nos dé la voluntad, ¿verdad? La buena voluntad de hacer las cosas y que nos llene de un corazón generoso, porque hoy en día ciertamente pues nos hemos vuelto lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Por miedo. Mucho miedo hay en día. ¿Por qué? Porque ya no hay seguridad, porque ya no hay gente honesta, ¿sí? Gente que lo que quiere hacer solamente es daño y pues obtener economía, ¿no? Lo más fácil, ¿verdad? Robándole a los demás, quitándoles la vida, ¿no? Para obtener algo, un beneficio que a tarde o temprano yo siento que no es, pues no es favorable para la persona, ¿no? Entonces, sin embargo, pues la gente, hoy en día, la gente vive de los demás sin que les cueste trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que reine en nosotros la humildad, la sencillez, la generosidad, sí, que nos aparte de aquella mala voluntad, que nos aparte de aquello que podamos nosotros lastimar a los demás, ¿no? A nuestra propia familia principalmente, ¿no? Que ahí es donde nosotros debemos de ser, ¿no? Generosos, serviciales y todo lo que a Dios le agrade, ¿no? Y bueno, para terminar, hermanos, los invito a que busquemos el Lucas 2 y el 41 al 52. Está pequeñito ese. Capítulo 2, versículo del 41 al 52. De Lucas. Lucas 2. Quien guste proclamarlo. Dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaban con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él le contestó, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esa respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente
siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, en esta última cita bíblica, como pues quien ha experimentado siendo madre o padre, que ha experimentado a lo mejor la pérdida de un hijo, no porque se vaya de aquí, sino que en unos segundos uno pierda a un hijo, es horrible, es desesperante, es angustiante, ¿no? El que uno pierda algo, así debería de sentirse cuando uno pierde de vista a Jesús. Que el Señor nos invita en este pasaje a que nos llenemos de angustia cuando pierdamos a Jesús. Cuando pierdamos a Jesús, que nos llenemos de angustia, que siempre lo busquemos en cualquier momento de nuestra vida. Aún en las peores dificultades, no perdamos de vista a Jesús, porque Él es el centro de toda criatura y debería de serlo. En todas circunstancias, no solamente pues en nuestras angustias o en nuestras preocupaciones, sino que en cada momento de nuestra vida siempre busquemos a Jesús hasta encontrarlo, que nos dejemos llevar por la voluntad de Dios, que siempre nos dejemos llevar por esa voluntad que Dios quiere en cada uno de nosotros, ¿sí? Pues aquí finalmente, como Jesús, ¿verdad? Les dice a sus padres, pues ¿dónde me están buscando? ¿Por qué me buscan si saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre, ¿verdad? Pues que así nosotros, hermanos, que siempre busquemos a Jesús, que siempre lo busquemos en la oración, que lo busquemos en los sacramentos, que lo busquemos en su palabra, que cuando nosotros nos sientamos perdidos, ¿verdad? No dudemos que vamos a encontrar una luz en nuestro camino a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos que nos fortalecen y que también a través de la oración, que es la misma que nos ayuda, ¿sí? Pues no sé si hasta ahorita digo, para mí es una experiencia nueva, nunca me había tocado impartir esto, a veces siento que no, los medios me cuestan trabajo, sin embargo, pues espero que les haya dejado algo la palabra de Dios en este día a cada uno de ustedes y pues si tienen alguna pregunta, algo así, pues ahí se la hacen al hermano Ángel para que él les responda todo. Porque pues digo, él es el que de repente dijo, ay hermana, me ayuda. Y yo dije, bueno, yo te ayudo, pero pues ahí tú le echas los kilos, porque la verdad es que, les digo, no es fácil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tienen algo que comentar, algún dolor, pues ahí se la dicen a Ángel. ¿Una duda, hermanos, que tengan? No, muchas gracias, todo quedó muy, muy claro. Pues muchas gracias, hermana, por compartirnos hoy pues el tema. Gracias. No, al contrario, la verdad es que pues yo solamente me dejé guiar un poco por el Espíritu Santo desde que, la verdad, venía de dar un servicio en la parroquia y de repente sonó mi teléfono, dije, ay Ángel, ay, ¿qué le pasará? Pero bueno, dije, voy a contestar. Pero bueno, sí, no, al contrario, la verdad es que es un gusto y siempre
servirle a Dios, pues es más que gusto, ¿no? Quisiera dar un comentario. Yo creo que, bueno, agradezco mucho a Geo por tomarse una oración por su familia, por ella, por su entrega, por su testimonio. Yo puedo dar testimonio de que tiene un gran corazón y gran servicialidad en la iglesia. Yo creo que de ahí se fue construyendo mi vocación del grupo de los seres, de los misioneros, de esta entrega y esa generosidad, ¿no? De vernos todos como hermanos. Y algo que me llama mucho la atención y algo que me gusta mucho en este tema es precisamente lo que dice el profeta Isaías. Dice, al fin y al cabo vendrá con nosotros el Emanuel, el Dios con nosotros. Él no sabía cómo era el Emanuel, no sabía cómo se iba a presentar. Simplemente Dios le reveló que Dios iba a ser hombre, que tenía que morir, que tenía que padecer, que Dios se iba a subir al cielo, iba a estar a la derecha del Padre, pero que también se iba a quedar en medio de nosotros en forma de pan y vino. ¿Y a qué voy con todo esto? Que a veces en las cosas de Dios queremos complicarnos mucho, pero como nos ha dicho la hermana, Dios se manifiesta en lo sencillo. Y a veces cuando nos complicamos mucho en la vida en querernos encontrar con Dios, con tantas cosas que nos adornamos o con tantas cosas que pensamos que son agradables a Dios, que se nos olvida la sencillez. Y es en la sencillez donde nace Dios. Es en la inexplicable, por eso puso el Emanuel, el de Dios que siempre nos va a acompañar, porque no puedo entender o cómo les explico las cosas de Dios, porque a veces nosotros ni siquiera lo comprendemos todo. Pero lo único que sabemos es que Dios nos va a acompañar en cada momento de nuestra vida, que Dios es el que se hace presente en cada uno de los actos de amor que tengamos para con el prójimo, para con cada uno de nosotros. Y el mayor acto de amor que podemos dar, como dice el padre Luis Butera, es dar a conocer la palabra de Dios. Es hacer que esa palabra nazca en cada uno de los corazones. Cuando los ve en Tehuacán, a los que se encuentran en Tehuacán, ojalá nos acompañen un día a visitar a las familias, a compartir esta experiencia que estamos enriqueciéndonos cada uno de nosotros. Pues agradezco mucho a la hermana Gio, con todo cariño, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por tu familia. Para terminar nuestro tema, pues vamos a rezar un Ave María por Geo y por su familia, para que Dios le conceda las gracias y lo que tanto anhela su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, pecadores, ahora ahora y ahora en la la hora y en hora la de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Continuamos con nuestro siguiente tema el próximo martes, que es Jesús nos enseña el camino a la felicidad. Y vamos a pensar que ese camino a la felicidad a veces no es el que nosotros tenemos planeado, sino solamente el que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Espero para la próxima semana estar ya bien. Mi meta es terminar el primer curso bíblico antes de diciembre, pero yo como voy de misión, posiblemente le pida a la hermanita o a otros hermanos que también vayan conociendo que en esas 2 semanas o 3 semanas que me voy, pues puedan continuar para que cuando yo ya regrese, el regalo de mi cumpleaños ya hemos terminado el primer curso bíblico. Y ya así poco a poco, ya saben que son 9, entonces ahí vamos apenas, ya más de la mitad del primero. Pues que pasen bonita noche, que Dios les bendiga y échenle muchas ganas. Para los que estuvieron en el taller de Aprendiendo a amar a gente difícil, si Dios quiere, en la semana os voy a estar subiendo videos para que continuemos este taller de autoconocimiento y sanación de heridas. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Gracias hermano. igualmente a Dios. Muchas Igualmente, gracias. primeramente, Dios te mejore rápido, hermano.